Sí, correcto. ¿Ya te dieron los de la entrada? ¿Los de la entrada ya te dieron? Sí. Y esos son gramos mol. Entonces, de aquí, pues sí, el número de moles vendría siendo igual, dijimos, como son los kilos, gramos por mil cuando pasamos de gramos, entre el lo que está entrando. Bueno, esto ya quedó, ¿eh? Es lo que acabo de hacer. Ahora, ese que ahora ese, en lugar de hacer aquel, lo voy a poner este. ¿Sigan? Entonces este. Estos moles de aquí ahora van a ser igual a estos que acabo de calcular. Son los 34, ¿eh? Esos son los que son de entrada. Los 34. Ahora tengo que hacer el ajuste, ¿verdad? Para el oxígeno base. Bueno, es que aquí no hice el oxígeno base, lo puse con el directo. Entonces, de aquí voy a poner aquí el oxígeno base. Este es igual. En este caso, para este oxígeno base, va a ser igual a qué? Va a ser igual, dijimos, a los goles. Por uno más el exceso. Por el oxígeno. Porque el oxígeno entre una mol, ¿no? Entre una mol. Es lo que tengo
Sí. Esos son 340.90, ¿sí? Sí. Los moles de aquí, pues, aquí ustedes no necesitaban hacer ningún cambio, yo porque lo tenía diferente, ahorita ya quedó igual, ¿no? Entonces, eso sería. Y la cantidad acá de pseudo objetivos que iba a ser igual, ahora sí, los 34, ¿verdad? Sí. 2, los 3, Entre. entre 1. ¿Sí? Y este va a ser igual 34 Por 4 entre 1. por 4 entre este, ¿verdad? Entonces son puras reglas de este pues va a quedar igual, ¿no? Porque es, bueno, yo sí lo voy a cambiar, este va a ser igual a este, porque lo estoy cambiando acá, está entrando ahora, menos, digo, el exceso menos lo que requiere, ¿no? Sí. Y son 170. Y los electrógenos pues viene siendo el mismo, ¿verdad? ¿Ya quedó igual? Ok, bueno. Entonces, si lo corremos, iba a tratar lo mismo, ¿no? Nada más que los colores pues, no son iguales. Ahora, lo que le vamos a adicionar aquí va a ser la conversión. Ahora vamos a poner una conversión. Vamos a poner una conversión del 50%. Bueno. Voy a poner el por ciento. Bueno, ahora, ahorita pues como que, fíjense lo que voy a hacer, o sea, ahorita pues es más difícil, pues lo podemos hacer con lo que está ahí, ¿verdad? Pero vamos a cambiar aquí el flujo para que regresara un amor, para poder ver mejor. ¿Siguen? Si lo cambio, o sea, le voy a poner un flujo tal en kilos, pues para que al pasar los amoles me dé 1. ¿Cuántos kilos tengo que ponerle ahí? ¿Eh? ¿Cómo dijo? Perdón, es que estaba sacando algo. ¿Qué flujo le tengo que poner .0044. para que me dé 1 amor? O sea, regresarme al inicio, sin haberle hecho, pues no les hubiera hecho nada, pero ya las fórmulas ya van a trabajar y me van a dar exactamente lo mismo que cuando no le había adicionado el flujo. No sé si queda claro eso, Sí. ¿sí? Lo que quiero es ajustarlo a una mano. Es lo que dijo. Lo que dijo ya el .0044. Pues el peso molecular lo divido entre 1000 y ya, eso es unos kilos, ¿no? Porque en la fórmula está ajustada, el flujo está ajustado para kilos. Y como 44 son gramos, ¿verdad? Entonces, esos 44 gramos los tengo que pasar a kilos para que pueda entrar a la celda. En lugar del 1.5 voy a poner el 0.44 y entonces los moles me van a dar 1 y entonces me va a dar los mismos datos de la reacción base. ¿Sí o no, oigan? Sí. Me da miedo, o sea, que a estas alturas, que ya están en el décimo y no entiendan eso, ¿eh? Si no lo entienden, tienen que ponerse a estudiar, ¿eh? Tienen que ponerse a estudiar. Entonces, ¿y por qué lo estoy haciendo? Pues para poder visualizar más la conversión. Se supone que ya ahorita ya lo ajusté para cualquier flujo. O sea, si yo ahorita le pongo, no sé, 3.75 kilos y le pongo la conversión del 95%, pues es más difícil de ver si lo ajusto a 1 de momento y pues si le pongo un 75% de conversión, pues ya sé que se va a convertir en 0.75, ¿no? A que si son, no sé, que sean 400 moles, 400 y feria de moles, y les digo que es el 85% de conversión, pues es más difícil ver
la conversión. Nada más por eso estoy haciendo, por facilidad pues, de visualizar lo que estamos calculando, ¿no? Entonces si aquí le pongo en el flujo, le pongo punto 044, entonces, voy a poner aquí, este con este, así, 0.044 multiplicado por 0. Ahora sí da 1, 10, 5, 3, 4. ¿Sí se fijan que es exactamente lo mismo? Como si no le hemos puesto nada. O sea, como si no le hubiéramos hecho esta adición. Pero ya lo está calculando, ¿no? Es lo mismo que cuando le pusimos el exceso. Si le ponemos 0, pues da la base también. ¿Chicas? Nos tiene que dar la base. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que ustedes puedan hacer cambios en automático, hagan que todo el cálculo, que ya no tengamos que hacerlo a mano. ¿Sí? Ahora sí, tenemos que ver. Ya está el ajuste para el flujo, ya es 1 mol, son 5, ¿verdad? Las que están, el exceso, en este caso es 5, ¿está correcto? Ahora, si yo le pongo, quienes van a cambiar ahora, van a ser las de salida. Estas ya no van a cambiar porque la conversión es después del reactor, ¿sí? Entonces, si la conversión es del 50%, entonces yo ya voy a tener propano en la salida. Aquí, yo ya voy a tener aquí propano. ¿Sí ven? ¿Cómo voy a calcular el propano a la salida? Si hay una conversión, bueno, voy a poner una conversión diferente, voy a poner una conversión del 80%. Si la conversión es del 80%, ¿cuánto propano tengo a la salida? Punto 2. ¿Cómo le hiciste para que...? El caso es de que la operación que ustedes hicieron mentalmente, o cómo le hicieron, esa es la que tiene que ir ahí. ¿Cómo calculan? Su compañero Fernando dice que van a salir punto 2. ¿Cómo lo calculan? Y si es cierto, no, pues, o sea, si reacciona el 80%, y está entrando una mol, van a salir punto 2. Pero, ¿qué operación estoy haciendo para que me dé el punto 2? Lo que yo hice para sacar la conversión fue hacer una recta y del inicio y el inicio es donde lo multiplicaba por la conversión para que siguiera hiciera A ver, otra vez. creo que sí lo hice así de que el final menos el inicio de lo que El final menos el inicio, pero ¿cómo sacas el final? Ahora, ¿cómo le hago, oigan? Si está algo muy sencillo, si está reaccionando el 80%, pues ¿cuánto no está reaccionando, oigan? El 20%. ¿Cómo sacamos ese 20%? Pues la diferencia del 100% menos lo que se convierte. ¿Sí, no? Sí, nada más. Entonces, el cálculo para el propano, pues va a ser no, va a convertir, o va a quedar el 2%, el 20%. ¿Sí, no? Sí, entonces, yo voy a poner el 100%, 1 menos lo que se convierte, 1 menos lo que se convierte, va a ser, que en este caso es punto 8, va a quedar punto 2. Y eso lo voy a multiplicar por la entrada. Independientemente de lo que entre, el punto 2 es el que no se va a convertir. O sea, el 20% de lo que entra es lo que queda. ¿Sí que agarró el punto?
Si están entrando una mol y se convierte el 80%, ¿sí? O sea, se está convirtiendo en 0.8. Entonces, lo que no se va a convertir va a ser el 20% y es 0.2. ¿Sí? ¿Sí? Si fuera el 20%, bueno, el 40% lo que se convierte, si se convierte el 40%, entonces 0.4 se convierte y aquí va a quedar ¿quién? El 60% va a ser 0.6. ¿Mira? Aquí se está convirtiendo el 80% y va a convertirse, va a quedar el 20%. Si a uno le resto el porciento, ¿sí? Si aquí reacciona el 80%, entonces esta diferencia va a ser esta. Y esta la voy a multiplicar por lo que entra. ¿Sí o no? Sí. También se puede hacer como dijo su compañero. Puede ser todo lo que entra y se le va a restar lo que se convierte. Que sería otra vez lo que entra multiplicado por lo que se convierte. Esa es otra manera. Se calcula con lo que queda o se calcula con lo que se convierte. Esta nada más es la diferencia multiplicado por la mol de el propano. La otra es lo que entra de propano, que es una mol de propano de C3, ¿sí? Menos, que eso sería el 100%, menos la mol del propano multiplicado por lo que se convierte. Es lo mismo. Porque si se fijan, si yo factorizo serían los moles del propano por 1 menos 0.8. Es lo mismo que está acá. Como lo quieran. ¿Hay alguien que me entiende claro? Pues que no lo hace de cosas. Ojo, ese es el primer cuatrimestre. Bueno, de segundo cuatrimestre. ¿Se oigan? Entonces yo voy a poner para el propano va a ser igual a la diferencia de 1 menos, yo voy a poner la conversión. Y tengo que poner la conversión porque si pongo, tiene que estar considerado la conversión, pues para que se le cambie la conversión, cambie, ¿no? O sea, lo que quiero es que esté ajustándose o como yo cambie cualquier dato. Entonces, va a ser eso ya va a ser 0.2. En este caso nos va a quedar 0.2 porque estoy considerando una mol, ¿no? ¿Sí? Si le cambio acá por lo que entra, en este caso es 1, que es este, ¿verdad? Y entonces nos da el 0.2. Ahora, si aquí la conversión es del 50, aquí ya me quedó 0.5. Si la conversión es del 20%, lo que tiene que quedar 0.8. ¿Sí? Si ya en el flujo le cambio a 1.5 kilos, bueno, pues ya sé que ya está bien. Lo que me dé, ya sé que ya lo va a hacer bien. ¿Verdad? Ahorita estoy regresándome para facilidad de poder visualizar eso. ¿Sí? Si se les hace complicado verlo así con una mol, pues imagínense con
34 moles, que se les hace más difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo va a quedar el del CO2? ¿Cómo va a quedar la representación del CO2? Por ciento de conversión. Ahí tenemos el CO2, es que ya lo tenemos ajustado, ¿no? Ya lo tenemos ajustado y está calculando. Por lo menos aquí ya lo está calculando con lo que está entrando y que se está produciendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Entonces, es que ahí no es lo que no reacciona, ahí es lo que reacciona. O sea, si reacciona el 80% el 80% del propano, pues se va a producir el 80% del CO2. Se le queda propano por el punto, por la conversión que desea, es lo mismo que se le agregaría. ¿Se le agrega el qué? Se le agregaría nada más, se le multiplicaría el propano que entra por la conversión deseada y ya daría lo que sale acá de CO2. La celda no, nada más el propano. No, lo que pasa es de que sí, pero tú, es que ya hicimos el cálculo, ya de ahí, o sea, si es una mol del C3 y ese produce 3 del CO2, claro, pero ya no son aquellas, son las fórmulas que pusimos, ¿no? ¿Sí? Pero ahora aquí se va a reaccionar el punto 8. Entonces aquí va a reaccionar el 80% de este. O sea, aquí se van a producir 8 por 2.4. 2.4. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se le tiene que hacer a la celda del CO2? Es que la celda del CO2 ya te está haciendo el balance al 100% Sí. en ese momento. Entonces lo único que tengo que hacer Toda es la multiplicarlo celda. por la conversión. O sea, ya está hecho. Sí. No sé si vean lo que es. O sea, lo único que hay que hacer es convertirlo multiplicarlo por la conversión. Porque ya está ajustado para cualquier flujo. Porque yo no estoy jalando, ese 3 yo no lo estoy jalando de allá. Bueno, sí lo estoy jalando de allá, pero ya estoy considerando los moles de entrada de acá. ¿Fíjan? Entonces, el hacer la regla de 3 simple, ya la hice antes de la conversión. Ya está el ajuste ese. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la conversión. Si la multiplico por la conversión, entonces todo esto, lo voy a multiplicar por la conversión. Si quiero lo pongo entre paréntesis para visualizarlo. Lo voy a multiplicar por esta. Bueno, ahorita le voy a poner el 80. Y ahí está el 2.4. ¿Sí? Y entonces, para el agua, pues voy a hacer lo mismo. Ya la regla de simple ya está puesta. Entonces, esta, nada más lo voy a multiplicar también por el 80%. 3 puntos. Son 3.2, ¿no? Y el oxígeno, ¿cómo lo voy a calcular?
el oxígeno. A la resta que hacemos le multiplicamos la conversión, ¿no? ¿A la qué? A la resta que hacemos le multiplicamos la conversión. A la resta no. El oxígeno entraría igual. No. Bueno, el oxígeno entra igual, pero no se va a convertir todo. El oxígeno se va a convertir nada más al 80%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Multiplicarlo por la conversión. ¿Dónde? Igual multiplicarlo por la conversión. ¿A quién? Al. Serían solo los 5 moles requeridos de la reacción. Ajá. Los que se requieren. Lo demás va junto con el otro. Entonces, ¿cómo quedaría? Oigan? Porque este es la única, a la salida del oxígeno nada más está haciendo la diferencia del exceso menos lo que reaccionó, pero ahí no reaccionó, no están reaccionando los 5. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cómo se le haría? ¿Cómo se calcula eso? Calcúlenlo a mano para que vean cuál es la fórmula. Pues es lo mismo. O le restas lo que reacciona, o le sumas lo que no reacciona, cualquiera de los dos. ¿Se puede hacer? De las dos formas. Porque ahí, ese de cierta manera no es producto, es lo que no reacciona. Porque el oxígeno se calcula en base a la cantidad de propano que va a reaccionar. O sea, ese no cambia, la cantidad de exceso se saca siempre al 100%. Bueno, la reacción al 100%. Entonces, el que no haya la conversión total al cálculo base es al que se considera el porcentaje de conversión. Para la base, que es esa, ¿no? De momento que ya lo ajustamos, requiere 5. Si va a reaccionar el 80%, ¿cuánto va a quedar afuera? O sea, ¿cuánto va a salir? Pensando únicamente en la base. Si requiere 5, en este momento requiere 5, y se va a convertir el propano el 80%, entonces ¿cuánto se va a convertir del oxígeno? Va a salir un mol, ¿no? Se convierte en 4. Reaccionan 4 y sale 1. Va a salir 1. ¿Sí lo ven? ¿De aquel lado?
calor no va a ser pero ¿cuánto es? Sí. Voy. Entonces, ¿cómo quedaría en la foto? Sería Ya se apagó.